Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para las personas que me oigan en este momento. Quiero compartir con ustedes, hermanos, los fundamentos, creencias fundamentales de nuestra fe adventista, las 28 creencias. Eh, este es para el pueblo del fin, que sabe que no tiene nada para salvarse y que depende 100% de la misericordia y sabiduría de Dios. Amén, así sea, ¿no? Primer fundamento, el Padre, que hay un solo Dios personal, ser espiritual, el creador de todas las cosas, omnipotente, omnisapiente y eterno, omnisciente. Infinito en sabiduría, santidad, justicia, bondad, verdad, misericordia, inmutable y presente en todas partes por su representante el Espíritu Santo. Salmos 139, 7. Citas adicionales, Génesis 1.1, Juan 3.16, Juan 14.9 y 1 Corintios 15.28, 1 Timoteo 1.17 y Apocalipsis 4.11. Para las personas que deseen estudio de ese tema, pues sería bueno que hicieran pausa al video y pudieran estudiar los versículos. Sino también, pues, me gustaría pues que en los comentarios dejaran si podemos estudiar cada fundamento de nuestra fe. El segundo fundamento adventista es el Hijo, que hay un Señor Jesucristo, el Hijo del Padre Eterno, con quien todas las cosas fueron creadas y por quien todas las cosas subsisten, que tomó para sí la naturaleza de la semilla de Abraham para la redención de nuestra raza caída, vivió entre los hombres lleno de gracia y verdad, vivió para como nuestro ejemplo, murió nuestro sacrificio, fue levantado para nuestra justificación, ascendió a las alturas para ser nuestro único mediador en el santuario celestial, donde, a través de los méritos de su sangre derramada, asegura el perdón de los pecados de todos los que continuamente vienen a Él, y como parte final de su obra como sacerdote, antes de tomar su trono como rey, consumará la gran expiación por los pecados de todos ellos, y sus pecados serán entonces borrados. Hechos 3:19. Y quitados del santuario, tal como lo mostró en el servicio de sacerdocio levítico, que anticipa y prefigura el ministerio de nuestro Señor en el cielo. Ver Levítico 16, Hebreos 8, versículo 4 al 5 y Hebreos 9, versículos 6 al 7. Citas adicionales, Juan 1:1 al 3 y versículo 14. Juan 10:30, Juan 15:22 al 24, Romanos 5:18, Romanos 6:23, 1 Corintios 15 del 3 al 4, 2 Corintios 5:17 al 21, Filipenses 2 del 5 al 11 y Colosenses 1 del 15 al 19, Hebreos 2 del versículo 9 al 18, Hebreos 4 al 15, Hebreos capítulo 7 versículo 25, Hebreos 8 versículo 1 al 2 y Hebreos 9 versículo 28. Veo que es difícil un poco porque es muy rápido los versículos, pero en la parte de la descripción del video voy a dejar estos versículos con lo que he dicho en el video, para que sea más fácil buscarlos. Tercer fundamento, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona independiente del Padre y del Hijo, que también es un ser espiritual, omnipotente, omnisciente, eterno, infinito en sabiduría, infinito en santidad, infinito en justicia, infinito en bondad, infinito en verdad, infinito en misericordia, inmutable, omnipresente. Salmo 139, 7. Su obra es la de convencer a la humanidad de que es pecado, que es justicia y de revelar los juicios de Dios con los detalles, más detalles. Así llevamos al arrepentimiento, a la santificación, a la perfección, para luego sellarnos para salvación. El Espíritu Santo tiene todos los atributos del Padre Celestial, pero su misión es ser consolador e instruirnos para hacernos ciudadanos del cielo. Él sabe si estamos aprobados o no. El Espíritu Santo nos da dones para fortalecer el desarrollo de nuestro carácter carnal defectuoso. Con esos dones nos ayuda a preparar y desarrollar un carácter celestial. Esos dones, cuando no se venden ni se exaltan, se transforman en virtudes humanas que, si se ejercitan con pureza, llegarán a ser virtudes celestiales como las de Enoc. Cada don y talento que se usa con abnegación, sinceridad y diligencia y pureza nos ayudará a multiplicar los dones, y estos a su vez llegarán a ser virtudes humanas y luego virtudes celestiales, hasta que nuestro carácter carnal se transforme en uno celestial.
El Espíritu Santo educa a las personas que por fe y confianza en la justicia de Cristo desechan totalmente la confianza en sí mismos. El Espíritu Santo inspiró a la Biblia y con sus dones las amplifica más, para alcanzar mayores niveles de santidad en los que buscan la verdad de todo corazón. El Espíritu Santo es el molde de perfección y solo Él nos puede sellar. Sin embargo, es tan humilde y abnegado que no reclama la adoración, pero hay de aquel que se burle de Él, pues blasfemar contra Él que nos sella es el pecado imperdonable. Génesis 1:1 al versículo 2, Mateo 28:19 al 20 y Lucas 1:34, Lucas 4:18-19 y Lucas 11:13, Juan capítulo 7 versículos 38-39 y Juan 14:16 al 18 y versículo 26, Juan capítulo 15 versículo 26 al 27 y Juan capítulo 16 17-14, Hechos 1:8, Hechos 2 del 3 al 4, Hechos 5:32, Hechos 10:38, Romanos 5:5, Romanos 15:13, 1 Corintios 6:19 al 20, 2 Corintios 3:18, Efesios 4:30, 2 de Pedro 1:21, Judas 1:20, del 1 al 20 al 21. Cuarto fundamento, la Biblia, que las Sagradas Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento fueron dadas por inspiración de Dios, contienen una completa revelación de su voluntad al hombre y son la única regla infalible de fe y práctica. Citas adicionales: Salmos 119, 105, Proverbios 30, del 5 al 6, Isaías 8:20, 2 Timoteo 3:16 al 17, Hebreos 4:12, 2 de Pedro 1 al 20 al 21. Quinto fundamento, el bautismo. Que el bautismo es una orden de la Iglesia cristiana que sigue a la fe y el arrepentimiento, una ordenanza por la cual conmemoramos la resurrección de Cristo, ya que por este acto mostramos nuestra fe en su muerte y resurrección y a través de ella en la resurrección de todos los santos en el día postrero, que ninguna otra forma representa más adecuadamente esos hechos que la que prescriben las Escrituras, es decir, por inmersión. Romanos 6, del 3 al 5, Colosenses 2:12, citas adicionales bíblicas, Mateo 28:19 al 20, Hechos 2:38, Hechos 22:16, Romanos 6, del 1 al 6, 1 Corintios 12:13, Gálatas 3:27. Fundamento sexto, nuevo nacimiento, que el nuevo nacimiento comprende todo cambio necesario para capacitarnos para el reino de Dios y consiste en dos partes. Primera, un cambio moral llevado a cabo por la conversión y una nueva vida cristiana, Juan 3:3. Segunda, un cambio físico en la segunda venida de Cristo, donde si estamos muertos seremos levantados incorruptibles y si estamos vivos seremos transformados e inmortales en un momento en abrir y cerrar de ojos, como lo dice también Lucas 20:36, 1 Corintios 15, 51-53. Citas adicionales, Juan 3, de 5 al 7, 2 Corintios 5 al 17. Eso lo podemos constatar allí. Séptimo fundamento, la profecía. Que la profecía es una parte de la revelación de Dios al hombre, que está incluida en la Escritura, que es útil para la instrucción, 2 Timoteo 3:16, que está diseñada para nosotros y nuestros hijos, Deuteronomio 29:29. Que lejos de estar cubierta de un misterio impenetrable, que es la especialmente constituye la palabra de Dios, lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Salmos 119, 105, 2 de Pedro 1:19. Que es una bendición, ha sido pronunciada para aquellos que la estudian, Apocalipsis 1, del 1 al 3, y que en consecuencia debe ser comprendida por el pueblo de Dios lo suficiente para mostrar su posición en la historia del mundo y los deberes especiales que se han puesto en sus manos. 8. Fundamento 8. Cadenas proféticas. Que la historia del mundo debe, desde fechas específicas en el pasado, el surgimiento y la caída de imperios y la sucesión cronológica de eventos hasta el establecimiento del reino eterno de Dios son delineados en numerosas grandes cadenas de profecía y que estas profecías ahora están cumplidas todas excepto las escenas finales. Daniel 2:29 al 45. Nota del escritor: escenas finales que nos advirtió el Eterno en su palabra, las que ya están en el curso escritas en Mateo 16, versículo 3, Mateo 24, 6 al, del 6 al
8 y versículo 24. Lucas 12, 56 y Lucas 21, 10. Lucas 21, versículo 11, versículo 25 al 26. Y 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. 9. Fundamento 9. Doctrinas básicas del tiempo del fin. Que la doctrina de la conversión del mundo y un milenio temporal es una fábula en estos últimos días, calculada para adormecer a los hombres a un estado de seguridad carnal y causar que sean sorprendidos por el gran día del Señor como ladrón en la noche. 1 Tesalonicenses 5, del 2 al 3. Que la segunda venida de Cristo debe preceder, no seguir al milenio, porque hasta que el Señor aparezca el poder papal, con todas sus abominaciones continuará. 2 Tesalonicenses 2, 8. El trigo y la cizaña crecerán juntos. Mateo 13, 29 al 30 y Mateo 30, versículo 38 al 39 del capítulo 13. Y los malos y seductores irán de mal en peor, tal como lo declara la palabra de Dios en 2 Timoteo 3, del 1 al 13. 10. Fundamento 10. El chasco de 1844. Que el error de los adventistas en 1844 fue en relación a la naturaleza del evento que debió ocurrir, no al tiempo. En ningún periodo profético dado alcanza la segunda venida y que es más largo, los 2300 días de Daniel 8:14. Terminaron en 1844 y nos llevaron a un evento llamado la purificación del santuario. Ahora, fundamento 11, el santuario celestial. Que el santuario del nuevo pacto es el tabernáculo de Dios en el cielo, el cual Pablo habla en Hebreos 8 y en adelante, y en el cual nuestro Señor, como sumo sacerdote, es ministro. Que este santuario es el antitipo del tabernáculo mosaico y que la obra sacerdotal de nuestro Señor, con la cual está conectada, es el antitipo de la obra de los sacerdotes judíos de la dispensación anterior, Hebreos 8:15, etc. Que este y no la tierra, ese santuario que será purificado al final de los 2300 días. Su purificación es, en este caso, como en el tipo, simplemente la entrada del sumo sacerdote al lugar santísimo, para terminar la ronda de servicio por la cual está conectada al hacer expiaciones y quitar el santuario los pecados. Esos han sido transferidos a este por medio de la administración del primer departamento, como lo muestra Levítico 16 y Hebreos 9, 22 al 23. Y en esta obra, en el antitipo, empezando en 1844, consiste en borrar los pecados de los creyentes, Hechos 3:19, y ocupa un espacio de tiempo, breve pero indefinido, a cuya conclusión la obra de misericordia para el mundo habrá terminado y seguirá la segunda venida de Cristo. Citas adicionales. Daniel 7, del 9 al 27, Daniel 8, 13, 14, Daniel 9, 24 al 27, Hebreos 1, 3, Hebreos 8, del 1 al 5, Hebreos 9, del 11 al 28. 12. Fundamento 12. Los 10 mandamientos. Que los requerimientos morales de Dios son los mismos sobre todos los hombres bajo todas las dispensaciones. Que esos requerimientos morales están contenidos resumidamente en los mandamientos hablados por Dios en el Sinaí, esculpidos en tablas de piedra y depositadas en el arca, la cual en consecuencia fue llamada el arca del pacto o testamento. Números 10:33, Hebreos 9:4, etc. Que esta ley inmutable y perpetua, siendo una transgresión de las tablas depositadas en el arca en el verdadero santuario en las alturas, el cual también es por la misma razón llamada arca del testamento de Dios, porque bajo el sonido de la séptima trompeta se nos dice que el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su testamento fue abierto en el templo, Apocalipsis 11:19. Citas adicionales, Éxodo 20, 1 al 17, donde habla de los mandamientos, y Éxodo 31:18, Deuteronomio 9:10 y versículo 28, capítulo 28 de Deuteronomio y versículo 1 al 14, Salmos capítulo 19, versículo 7 al 13, Juan capítulo 14, versículo 15, Efesios capítulo 8, versículo 8 al 19 y primera de Juan 5:3. El 13 fundamento. Fundamento 13, que es el título El sábado.
Que el cuarto mandamiento de esta ley requiere que dediquemos el séptimo día de cada semana, llamado sábado, a abstenernos de nuestro propio trabajo y lo dediquemos al cumplimiento de los deberes sagrados y religiosos. En este es el único sábado conocido en la Biblia, siendo el día que fue separado antes que el paraíso se perdiera. Génesis 2, del 2 al 3. Y el cual será observado en el paraíso restaurado. Isaías 66, 22, 23. Que los hechos sobre los cuales se basa la institución del sábado lo confinan al séptimo día y que no son verdaderos para ningún otro día. Y los términos sábado judío aplicado al séptimo día y sábado cristiano aplicado al primer día de la semana son nombres de invención humana, de hecho, no escriturales y falsos en significado. Entonces, el sábado es algo de Dios, del Eterno, ¿cierto? Citas adicionales: Éxodo 28 al 11, Éxodo 31 del 2 al 17, Deuteronomio 5 del 2 al 15, Isaías 56 del 6 al 7, Isaías 58 3 al 14, Ezequiel 20 del 12 al 20, Marcos capítulo 2 versículo 27 al 28 y Lucas 4 16, Hebreos 4 del 1 al 11. 14. Fundamento 14. El hombre de pecado. Que como el hombre de pecado, el papado, ha planeado cambiar los tiempos y la ley de Dios, Daniel 7:25, y ha engañado a casi toda la cristiandad respecto al cuarto mandamiento, encontramos una profecía de reforma en este respecto que será llevada a cabo entre los creyentes creyentes justo antes de la venida de Cristo. Isaías 56 del 1 al 2 y 1 de Pedro 1:5, Apocalipsis 14:12, etc. 15. Fundamento 15. Cristianos genuinos. Que los seguidores de Cristo deben ser un pueblo peculiar, no siguiendo los dictados ni conformándose a las maneras del mundo, ni amando sus placeres ni fomentando sus extravagancias, ni por cuanto, tal como dice el apóstol, cualquiera que quisiere ser en ese sentido amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios, Santiago 4:4, y Cristo dice que no podemos tener dos señores y al mismo tiempo servir a Dios y a Mamón, Mateo 6:24. 16. Fundamento 16. La humildad y modestia. Que las Sagradas Escrituras insisten sobre la sencillez y modestia del vestido como una señal distintiva de discipulado en aquellos que profesan ser seguidores de aquel que fue humilde y contrito de corazón, que llevar oro, perlas y arreglos costosos o cualquier cosa diseñada para meramente adornar a la persona y fomentar el orgullo del corazón natural debe ser descartada, de acuerdo a las Escrituras, en 1 Timoteo 2, del 9 al 10 y 1 de Pedro 3, del 3 al 4. 17. El diezmo. Que el medio de soporte a la obra evangélica debe ser aportado por amor a Dios y amor a las almas, no generado por loterías de iglesia u otras ocasiones diseñadas para contribuir a las inclinaciones festivas e indulgentes del apetito del pecador, tales como ferias, festivales, juegos o reuniones sociales inadecuadas, etc., los cuales son una desgracia a la iglesia profesa de Cristo. Que la proporción de nuestras entradas requeridas en las anteriores dispensaciones no pueden ser menores bajo el Evangelio. Que es la misma de Abraham, cuyos hijos somos y somos de Cristo, Gálatas 3:29. Cuando dio un décimo de todo, Hebreos 7, del 1 al 4, el diezmo es del Señor, Levítico 27:30, y ese décimo de nuestras entradas también es suplementado con ofrendas voluntarias para el sostenimiento del Evangelio, según de Corintios 9, del 6 al 7 y Malaquías 3, del 8 al 10. Citas adicionales: Primera de Crónicas 29, 14, Romanos 15, 26 al 27. 18. ¿Cómo regenerar el corazón pecador? Victoria sobre el pecado. Que como el corazón natural o carnal está en enemistad con Dios y su ley, esta enemistad puede eliminarse solamente por una transformación radical de los afectos, el intercambio de principios son santos por santos, que esta transformación sigue el arrepentimiento y la fe, es la obra especial del Espíritu Santo y constituye la regeneración o conversión. Citas adicionales: Isaías 16, 24, Jeremías 17, del 9 al 10, 1 Timoteo 2, del 9 al 10 y 1 de Pedro 3, del 3 al 4. Que todos hemos violado la ley de Dios y no podemos, por nosotros mismos, rendir obediencia a sus justos requerimientos. Somos dependientes de Cristo, primero para justificación de nuestras ofensas pasadas y en segundo lugar por la gracia,
por medio del cual podremos rendir obediencia aceptable a su santa ley en el futuro. Citas adicionales: Salmos 84:11, Proverbios 3, del 5 al 6, Juan 15:5, Romanos 5:17, 1 Corintios 1, del 4 al 9, y 1 Corintios 15:57 y Efesios 2:13. 19. Obra del Espíritu Santo. Que el Espíritu de Dios fue prometido para manifestarse a sí mismo en la iglesia a través de ciertos dones, enumerados especialmente en 1 Corintios 12 y Efesios 4. Que esos dones no están diseñados para reemplazar o tomar el lugar de la Biblia, que es suficiente para hacernos sabios para salvación, ni tampoco la Biblia puede tomar el lugar del Espíritu Santo, que al especificar los diversos canales de sus operaciones, el Espíritu simplemente ha hecho provisión para su propia existencia y presencia con el pueblo de Dios, hasta el fin de los tiempos, para conducir a un entendimiento de esa palabra que inspiró, para convencer de pecado y para obrar una transformación en el corazón y en la vida. Y que aquellos que niegan al Espíritu, su lugar y operación, claramente niegan la parte de la Biblia que se asigna a él esta obra y posición. Cita adicional: Juan, capítulo 16, versículos 7 al 14. Fundamento 20. Que Dios, de acuerdo a su trato uniforme con la raza, el ser humano, pronuncia una proclamación de la cercanía de la segunda venida de Cristo, y que esta obra está simbolizada por los 3 ángeles. O sea, el 20 es los 3 ángeles de Apocalipsis 14. El último resaltando la obra de la reforma respecto a la ley de Dios, que es la voluntad de Dios de que su pueblo pueda adquirir una completa preparación para este evento. O sea, la obra de los 3 ángeles, o sea, el mensaje de los 3 ángeles va acompañada con la reforma pro salud y la reforma en todo ámbito, ¿cierto? Vestuario, pensamiento, acción, en todo. Fundamento 21. Eventos finales. Que el tiempo de la purificación del santuario, sincronizado con el tiempo de la programación del tercer ángel, el Apocalipsis 14, del 9 al 10, es un tiempo para el juicio investigador, primero con referencia a los muertos y segundo, al final del tiempo de prueba, con referencia a los vivos, para determinar quiénes de los millares que duermen ahora en el polvo de la tierra son dignos de una parte de la primera resurrección, y quienes de sus multitudes vivientes son dignos de traslación, puntos que deben ser determinados antes que el Señor aparezca. 22. Condición de los muertos. Que la tumba hacia la cual todos tendemos, expresada por la palabra hebrea Sheol, repito, tendemos, está expresada por la palabra hebrea Sheol y la palabra griega Hades. Es un lugar o condición donde no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría, como lo dice Eclesiastés 9:10. 23. El estado de los muertos. Que el estado del cual somos seducidos a la muerte es un de silencio, inactividad y completa inconsciencia. Salmos 146, versículo 4, Eclesiastés 9, 5 al 6, Daniel 12, 2, cita adicional, Juan 11, 11 al 14. Fundamento 24, la resurrección. Que fuera de esta prisión de la tumba será levantada la humanidad por una resurrección corporal. Los justos teniendo parte en la primera resurrección, que se efectúa a la segunda venida de Cristo, los impíos en la segunda resurrección, que se efectúa 1000 años después. Citas adicionales: Daniel 12:2, Mateo 25, 31 al 32, Hechos 17:31 y Hechos 24:15, Primera Tesalonicenses 4, 16 al 17 y Apocalipsis 20, del 4 al 6. Fundamento 25, la resurrección y transformación. Que la trompeta final, los justos vivos serán transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y que los justos levantados serán arrebatados para encontrar al Señor en el aire, para estar siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. Primera de Corintios 15, 51, 53. Fundamento 26. El futuro de los justos inmortales. Que estos inmortales son entonces llevados al cielo, a la nueva Jerusalén, a la casa del Padre, en la cual hay muchas mansiones, Juan 14, 1 al 3, donde reinan con Cristo 1000 años, juzgando al mundo y a los ángeles caídos, o sea, estableciendo el castigo que será ejecutado sobre ellos al final de los 1000 años. Apocalipsis 24.
1 Corintios 6, 2, 3. Que durante ese tiempo la tierra yace en una condición desolada, caótica. Jeremías 4, de 23 a 27. Como en el principio, por el término griego, abusos, abismo sin fondo. Génesis 1, 2, de la Septuaginta. Y que de ahí es confinado Satanás durante los 1000 años. Apocalipsis 20, el 1 al 2. Y ahí, finalmente destruido. Apocalipsis 20, del 10. Malaquías 4.1. El teatro de la ruina que ha forjado en el universo, apropiadamente es hecho por un tiempo su sombría prisión, y luego el lugar de su ejecución final. Fundamento 27. Eventos después de los 1000 años. Que al final de los 1000 años el Señor desciende con su pueblo y la nueva Jerusalén. Apocalipsis 21.2. Los impíos muertos son levantados y salen a la superficie de la tierra, aún no renovada, y se reúnen alrededor de la tierra, de la ciudad, y el campo de los santos. Apocalipsis 20, 7 al 9. Y fuego desciende desde Dios del cielo y los devora. Ellos son entonces consumidos, raíz y rama. Malaquías 4.1. Viniendo a ser como si nunca hubiesen sido. Atías 1, del 15 al 16. En esta perdición eterna en la presencia del Señor, 2 Tesalonicenses 1.9, los impíos encontrarán el tormento eterno, amenazado del que ha sido advertidos en la Biblia, contra ellos, Mateo 25:46, que es la muerte eterna, Romanos 6:23, Apocalipsis 20, del 14 al 15. Esta es la perdición de los hombres malos. El fuego que los consume es el fuego para el cual los cielos que son ahora y la tierra son guardados, que abrazará aún los elementos con su intensidad y purgará la tierra de sus manchas más profundas de la maldición del pecado. Segunda de Pedro 3, 7, 12. Fundamento 28. Cielos nuevos y tierra nueva. Que nuevos cielos y nueva tierra surgirán por el poder de Dios de las cenizas de las anteriores, y esa tierra renovada con la nueva Jerusalén como su metrópoli y capital será la herencia eterna de los santos, el lugar donde los justos morarán para siempre. Segunda de Pedro 3:13, Salmos 37:11 y versículo 29, Mateo 5:5. Citas adicionales: Génesis 17, 1 al 8, Isaías 25, versículos 65, 17, 25 y Apocalipsis 11, del 15 y versículo 21, Apocalipsis 1, 7, 21, 1 al 7, perdón, y Apocalipsis 21, versículo 22 y 23, y Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 al 5. Nota del lector acerca de la creencia número 3 de este escrito, el Espíritu Santo. Esta creencia no fue comprendida en toda su totalidad al principio del movimiento adventista. Luego, mientras la luz fue avanzando, fue comprendida. Por esta razón, en el libro de Evangelismo, capítulo 18, de Ellen G. de White, un capítulo fascinante y muy vital en el estudio de ese tiempo, allí queda plasmada la máxima expresión acerca del Espíritu Santo como persona independiente del Padre y el Hijo, y parte de la deidad Padre, Hijo y Jesucristo y el Espíritu Santo, pero todos juntos con el mismo propósito de salvar a la humanidad por medio del convencimiento de la verdad, de justicia y de juicio.